Traes este tema porque vamos a hablar, justamente ayer fue el Día Internacional de Ujú. Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, y hubo muchísimas acciones, hubo movilizaciones, porque, bueno, nuestro país, como ustedes saben, está atravesando muchos retrocesos de financiamiento de programas para prevenir la violencia y acompañar a las mujeres que son víctimas de violencia y otros programas más que tienen que ver con la igualdad de género. Y ONU Mujeres junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, un organismo de la ONU que está dedicado a la salud sexual y reproductiva, lanzaron la campaña Escuchamos y no dudamos. Por eso estamos en comunicación con Victoria Bácaro, que es oficial del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y ya la saludamos. Victoria, buen día. Ignacio, Juan, Rocío por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la conversación, un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente, gracias por atendernos y bueno, queríamos saber de qué se trata, ¿no? Esta campaña llamada Escuchamos y no dudamos. Bueno, muchas gracias. El objetivo de la campaña, Escuchamos y no dudamos, es visibilizar y jerarquizar el apoyo y la respuesta institucional que sigue habiendo a la violencia contra las mujeres en los territorios, es decir, en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy son los mecanismos subnacionales los que están dando respuesta, los que continúan dando respuesta a la violencia contra las mujeres en el territorio, y el lema refuerza justamente la necesidad de que la primera respuesta institucional sea de escucha para que las mujeres puedan romper el círculo de la violencia, pero lo que más nos interesaba era que las mujeres sepan que siguen existiendo espacios y servicios de cercanía, que no van a dudar, que las van a atender, que las van a acompañar, que están hace muchos años trabajando en el territorio para acompañarlas en el proceso de salir de las situaciones de violencia. Así que un poco jugamos con ese tren de TikTok de escuchamos y no juzgamos, escuchamos y no dudamos, acá estamos y estamos cerca y estamos trabajando con las mujeres en los territorios. Así que la campaña, no sé si la vieron, pero es un spot muy lindo. Que lo que busca es esto, es volver a poner a la llamada, a la primera escucha como centro, con los servicios que están en las provincias y cercanos a las mujeres. Claro, y sería bueno que por ahí nos comentes cuáles son las formas de comunicarse, ¿no? Para la gente que está escuchando en este momento y saber que existen a pesar de, bueno, del financiamiento y el desmantelamiento que hay desde el gobierno nacional hacia estas políticas públicas, ¿no? Sí, tal cual. En este contexto de reconfiguración institucional a nivel nacional, nosotras lo que empezamos a ver con preocupación es que muchas mujeres pensaron que de golpe todos los servicios de violencia habían desaparecido o que la 144 no atendía. Sí. Entonces, esto en conversación con las provincias, sobre todo, porque nosotras venimos hace muchos años acompañando el trabajo en las provincias y en los municipios, y también era un diagnóstico de la sociedad civil, de que las mujeres se acercan menos, llaman menos, tienen dudas. Entonces nos pareció muy importante jerarquizar a las líneas en el territorio. Y la campaña Escuchamos y no dudamos tiene justamente la locución, la voz de la locución que aparece en la campaña, es la voz de 7 referentes de provincias que lo que invitan es justamente a conocer cuáles son los servicios en el territorio. Y si ustedes buscan en Google Escuchamos y no dudamos, van a entrar a una página web que está auspiciada por ONU Mujeres y por UNFPA con el apoyo de la Embajada de Canadá y de Gran Bretaña y de Países Bajos, y van a ver que ahí pueden acceder a la información de todas las provincias. Colgamos en esa web la información de las provincias, de las líneas telefónicas de las provincias, para poder comunicarse. Victoria, ¿y el panorama mundial se asemeja a lo que sucede en Argentina? En relación a la cantidad de femicidios y a las situaciones de violencia. Sí, y a esto mismo en donde se centra la campaña, ¿no? De escuchar en un primer término. Sí, siempre la primera recomendación en términos de las sugerencias que se dan así a nivel internacional es que el primer paso sea la escucha sin juzgar. Lo más común no es que las mujeres hagan la denuncia, ni bien se dan cuenta que están en una situación de violencia, la reconocen como tal. Es más, el 20% de las mujeres que están en situación de violencia llegan a hacer una denuncia. Por eso la escucha es tan importante, porque si la primera escucha es una escucha
efectivas que te saca del servicio, es muy difícil que esa mujer vuelva a acercarse. Por eso es fundamental el primer paso de la escucha sin juzgar, respetuosa, donde a la mujer se le ofrezcan las posibilidades que tiene a partir de reconocer la situación de violencia. ¿Qué puede hacer? La denuncia es lo que se recomienda, pero quizá no es en ese momento lo mejor para esa persona que está enfrente nuestro. Por eso es fundamental escuchar sin dudar y sin juzgar. Por eso, sí, pensaba que también desde el Gobierno Nacional se había impulsado en su momento una penalidad por denuncias falsas, ¿no? Todas esas cosas que desalientan a aquellas mujeres, diversidades que quizás están en una situación de violencia y dicen, ¿para qué me voy a acercar si no me van a creer, si nadie me va a escuchar? Por eso está bueno remarcarlo, ¿no? Sí, hay 2 proyectos de ley, uno en Senado y uno en Cámara de Diputados, que justamente lo que buscan es penalizar aún más. Ya existe penalización para las denuncias falsas, a las que tienen que ver con situaciones de violencia familiar o contra mujeres. Y eso sin duda desalienta y genera más temor todavía en las mujeres sobrevivientes de violencia o víctimas de violencia que desconocen por ahí cuál es la situación real, piensan que esto ya está sucediendo y no se animan, tienen miedo. Muchas además llegan a la justicia sin patrocinio jurídico letrado, sino simplemente hacen una denuncia y después actúa Fiscalía, entonces no tienen tampoco un abogado o una abogada que las acompañe, que les explique cómo son las cosas, y eso sin duda desalienta las denuncias ponemos más en riesgo todavía la vida de las mujeres en esta situación y de sus hijos e hijas, ¿no? Porque además ellos, los hijos y las hijas, son una consecuencia, también tienen consecuencias colaterales de las violencias. Vemos cada año cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación saca la cantidad de femicidios, pero también nos muestra cuántos femicidios vinculares hubo, y en muchos casos esos femicidios vinculados son hijos e hijas. Claro. Entonces, bueno, esto desalienta, sin duda, y es importante que las mujeres sepan que siguen existiendo y están a disposición los espacios en el territorio para acompañarlas y asesorarlas. Y la gran problemática sigue siendo la violencia intrafamiliar. Sí, en la mayoría de los casos lo que nos dicen las cifras es que en la mayoría de las situaciones de violencia se siguen dando en el ámbito doméstico, por parte de parejas o de exparejas. En algunos casos las mujeres terminaron esa relación y lo vemos todo el día en las noticias, pero las exparejas siguen siendo violentos con ellas y son casos que terminan en femicidios, lamentablemente. Sí, las estadísticas hablan de un femicidio cada 35 horas en nuestro país. ¿Pensás que dejaron de reflejarse como se hacía en una época en los medios de comunicación, que perdió espacio en la agenda mediática? Yo creo que perdió, lo que veo que perdió espacio por ahí es la respuesta del movimiento de mujeres y de las instituciones, pero sigo viendo que además los femicidios este último mes de noviembre, por ejemplo, hubo más de 10 femicidios. Son muchos y son muchos casos y la verdad es que son muy tremendos y muy descarnados. Entonces veo que la agenda pública no puede evitar referirse a eso, porque son tan crueles que es muy difícil que la sociedad nos interese. Entonces veo que es difícil correrlos de la agenda. Lo que sí observo es que, bueno, antes el movimiento de mujeres tenía un lugar en los medios que era más importante, que estaba más legitimado, que era más respetado, y que, bueno, ahora a nivel global se observa como un retroceso que, bueno, también impacta en nuestro país. Mencionabas recién la línea 144. Sabemos que fue también uno de los lugares desmantelados donde, bueno, despidieron a trabajadores y trabajadoras. Por suerte en Provincia de Buenos Aires tenemos todavía un Ministerio de Mujeres, pero digo, a nivel nacional, ¿cómo está funcionando? ¿Tenés alguna estadística sobre eso? No tenemos datos. Han pedido, organizaciones de la sociedad civil han pedido informes para saber en qué situación está, y lo que sabemos es que hay menos trabajadoras de las que había, que eso obviamente repercute en la calidad del servicio, y también sabemos que han ampliado el servicio a violencia familiar. Esto quiere decir que una persona puede llamar con una situación de violencia a una persona mayor o a un niño y una niña, y eso quizá pueda atentar contra la integralidad del servicio en sí, que había sido un servicio concebido por ley como un servicio específico de atención a violencia contra mujeres con enfoque de género. Sabemos que sigue funcionando, pero bueno, lo que nosotras en este momento creemos que es lo importante es acercarle a las mujeres el servicio que hay a nivel territorial. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires es la 144, porque
tanto el Ministerio de Mujeres como la Dirección de Protección a la Violencia de la Ciudad tienen su propia 144, y en las provincias hay otras líneas de apoyo que es importante que las mujeres conozcan y puedan, a las que puedan llamar. Con seguridad ahí las van a atender y las van a atender áreas que siguen trabajando con enfoque de género para la atención a las violencias. Buenísimo. Bueno, Victoria, seguiremos entonces esta campaña. ¿Hasta cuándo va a tener lugar y dónde la podremos observar, ¿no? Escuchamos y no dudamos. Esta semana vamos a estar toda la semana haciendo acciones. Ayer salió el spot principal, pero a partir de hoy van a poder escuchar también testimonios de trabajadoras de las líneas de atención de distintas provincias que cuentan cómo es su trabajo, qué les pasa cuando escuchan una llamada, cómo intervienen en la llamada, y también tenemos para compartir de las provincias testimonios de usuarias de distintas provincias que llamaron a los servicios. Vamos a estar haciendo también una instalación con 2 cabinas telefónicas en San Salvador de Jujuy y en Ciudad de Buenos Aires, con las cabinas de esas tipo inglesas, de las viejas, que las pintamos de violeta, y vamos a estar haciendo una instalación para que la gente que pasa por esas cabinas puedan entrar y escuchar, levantar un teléfono de los viejos y escuchar testimonios de usuarias de las líneas, para también un poco ponerse en los zapatos de las personas que están atravesando estas situaciones, y vamos a seguir sacando información por redes sociales. Así que ya en la web pueden empezar a escuchar a partir de hoy la voz de las personas que piden ayuda y de las operadoras que responden. Bien, bueno, Victoria, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Un gusto. Hasta luego. Saludos. Victoria Vaccaro, integrante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, junto a ONU Mujeres, lanzaron esta campaña. Entonces, escuchamos y no dudamos, muy importante, porque las estadísticas siguen siendo muy alarmantes. Decíamos, una mujer es asesinada cada 35 horas en nuestro país. Las estadísticas también dicen que el 73% de las víctimas conocía a su agresor, es decir, pareja, expareja o un familiar cercano, una persona cercana. Así que es muy importante hacer las denuncias, es muy importante que alguien escuche del otro lado cuando una mujer atraviesa estas situaciones de violencia. Vamos a escuchar una nueva canción aquí en Cuenta Regresiva. Se viene Juan Eterna con Puerto y ya volvemos.